Padre, te damos gracias, estamos en tu casa y tu palabra nos alimenta, tu palabra nos guía y cambia completamente nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de vivir, y queremos recibir cada vez más, con mayor claridad, estas situaciones, porque, Señor, es necesario que podamos percibir de la manera que tú quieres nuestra nueva forma de vivir, nuestra nueva vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer un versículo, ahora vamos a comenzar así. Vamos a leer un versículo de Isaías, capítulo 2, versículo 3. Dice: y muchas personas irán y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Ok, miren, la idea esta de que pudiese malinterpretarse, porque tiene varios factores aquí que son distintos a lo que acostumbraríamos entender, ¿verdad? Porque vamos a pensar así con más claridad. Dice: subamos al monte del Señor, ¿ok? A la casa de Jacob, ¿ok? Lo importante que tenemos que empezar a hacer en nuestras vidas cristianas es ver que estas cosas son simbólicas, ¿ok? Obviamente no vamos a tener que subir a una montaña, ¿verdad?, para poder percibir las cosas de Dios, ni tampoco ir a la casa de Jacob, un lugar donde hay ladrillos, y que es importante que entendamos que ni los ladrillos ni las montañas son al lugar a donde tenemos que ir, sino que eso es una realidad que el Señor maneja como la casa de Dios, que es lo que nosotros estamos diciendo de la iglesia, ¿correcto? Entonces, es importante que podamos tener claro que estas situaciones que se manejan como símbolos en el Antiguo Testamento desde siempre, tenemos que darles una perspectiva distinta, ¿correcto? Como acabo de decir ahorita, no vamos a subir a la montaña, ni vamos a ir a la casa de Jacob, ¿verdad? Sino que esto está tipificando inclusive la iglesia, que dijimos la vez pasada, que la iglesia es súper importante para nosotros, porque está hecha, vamos a decir, en primer lugar, lo primero que edificó Jesús fue su iglesia. Y si nosotros entramos en esta realidad de la iglesia, es entrar en el seno de Cristo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque se hizo uno con su iglesia, ¿verdad? Y al hacerse uno con su iglesia, estar en la iglesia es estar en la casa del Señor, en la casa de José, en el monte del Señor, en la casa de Jacob, en el monte del Señor, ¿ok? Entonces, estamos nosotros también viviendo un reino que Dios ha ordenado para nosotros, que es fuera de este mundo, ¿ok? Entonces, ese es otro factor importante que nosotros tenemos que considerar. Estamos hablando de, por ejemplo, Génesis capítulo 1, ¿verdad? El gobierno espiritual de Dios fue ordenado desde ahí, desde Génesis 1. Entonces, nosotros tenemos que aprender que todas estas cosas siguen siendo una realidad, pero que a veces, o no a veces, casi nunca hemos entendido, ¿ok? Entonces, es una manera de interpretar la Biblia sobrenaturalmente, ¿ok? Si nosotros no podemos mirar las cosas así, estamos perdiendo
el tiempo, estamos perdiendo la perspectiva de lo espiritual, ¿correcto? Entonces vamos a leer, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9 de Colosenses. Por esta causa nosotros también, desde el día en que escuchamos, dice, no cesamos de orar y de que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría y de entendimiento espiritual. ¿Ok? ¿Qué es eso? O sea, estamos hablando de que la realidad de Dios, por ejemplo, en este versículo se manifiesta que seamos llenos del conocimiento de Dios. ¿Ok? El conocimiento de Dios definitivamente es una situación ajena a nosotros, ajena en todos los sentidos. Tenemos que aprender que esta situación se tiene que mirar desde ese punto de vista, y que dice, para que caminéis como es digno del Señor, y dice además, dice, para que así seáis fructíferos. ¿Ok? Entonces, Oseas capítulo 4, ¿nos lo puedes leer, Pedro? Por favor, Oseas capítulo 4, versículo 6. Bueno, yo lo leo aquí. Sí. ¿O ya lo tienes? No, es que quise que se metió aquí una de refacciones. Estaba yo en la Biblia. Bueno, déjale entonces ahí, yo lo leo. Osea capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo está pereciendo porque ha rechazado el conocimiento de Dios. ¿Ok? Mi pueblo está pereciendo. ¿Por qué? Porque ha rechazado el conocimiento de Dios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33? Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Ok. Nosotros tenemos que ver aquí, por ejemplo, que esto es una situación que encuadra bien lo que hemos dicho de la iglesia. O sea, la verdad de la iglesia es la sabiduría de Dios. O sea, si nosotros no estamos metidos en esta sabiduría de Dios, estamos en otra realidad, que no es justamente lo que Cristo quería, ¿no? Entonces, ahora vemos en este versículo que es otra cosa también muy importante, que dice, y siempre se dirá, eres mi hijo amado, en el que estoy complacido. Ok. Eso no se lo está diciendo a Jesús nada más. Eso se lo está diciendo a todo aquel que abre su corazón y entiende que su realidad es espiritual y que es en Cristo. Amén. ¿Ok? Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Esto, miren, nos va a cambiar mucho la mente, porque a lo mejor tú puedes pensar que en un momento dado fallas, fracasas, tropiezas, te sientes mal porque dices, ya solté la realidad de Cristo, ya me alejé de Cristo, ya estoy metido en otra onda, ya no estoy poniendo atención, como dijimos el miércoles, ¿verdad? Es a veces difícil saber que te tienes que levantar y abrir tu corazón y empezar a recibir esta realidad que Dios te está brindando, como se la brindó a nuestro Señor Jesucristo. Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, o de quien estoy complacido. ¿Ok? Esto es muy importante. Piensa solo así. Piensa solo así. Estás en la presencia de Dios y estás complacido, pero nuestra mente hace que estemos fuera de esta realidad. ¿Por qué? Porque ya te cargaste de problemas, ya te cargaste de ambiciones, ya te cargaste de flaquezas, ya te cargaste de lo que sea, y eso
Suéltalo, porque eso es una situación que solo se generó en tu cabeza, que solo se generó en tu forma de caminar, porque piensas que el Señor está lejos. ¿Por qué? Porque tú te alejaste, pero Él no. O sea, lo que tú hagas no lo hace el Señor, ni mucho menos lo avala. Entonces, es importante que tú puedas tener esta realidad, porque mira lo que dice, por ejemplo, Jeremías 29:11. Porque yo conozco los pensamientos que tengo para contigo, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, sino para darte lo esperado. Amén. ¿Qué es lo que tiene el Señor para ti? Pensamientos no de mal, sino de bien, ¿ok? Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, podemos traer una montaña encima de peso en los lomos, ¿verdad? Y saber que es un asunto en el que te metiste. Y que ese asunto en el que te metiste no tiene nada que ver con Dios. ¿Correcto? Entonces, lo importante es que sueltes esas realidades. Por eso es que es importante, miren, por eso es que es importante la iglesia, porque en la iglesia es donde va a ser el primer lugar que en el que Él manifiesta lo que es su casa. Lo que es su casa, no crees que es una iglesia, vamos a decir, de determinada estructura, ¿no? La iglesia es la congregación de los hijos de Dios, ¿correcto? Y entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿ok? Entonces, tengo para ti solo pensamientos de paz, ¿ok? En el mundo tendrás aflicción. En tu propia vida, si tú estás pensando cosas ajenas, olvídalo, esta realidad no puede ser más tu realidad. Tienes que aprender que la realidad de Dios es así, ¿no? O sea, lo que Él dice, no lo que nosotros arrebatadamente y constantemente, lo puedo decir así, ¿verdad? Mientras cambiamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, tenemos que regresar a esta realidad, a ver, a la casa del Señor, a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Esta realidad donde estamos viviendo, ¿correcto? Entonces, y lo que nosotros llamamos nuestra vida no es realmente nuestra vida. Nosotros decimos nuestra vida, pero en realidad tenemos que estar en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque otra vida no hay. Entendamos este punto y es muy interesante, ¿ok? Tú puedes, o estamos acostumbrados, miren, cuando nos viciamos religiosamente, andamos con el estira y el afloja de la vida cristiana o de la espiritualidad. Ese es asunto desconocido por Dios. Desconocido por Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra vida más que la que Él nos está mostrando. Amén. No hay otra. La que tú piensas que ya escogiste, manito, me da pena decirlo, pero esa forma de vida no es el reino de Dios, ¿correcto? Entonces, vamos a ver una cosa todavía más fuerte, más profunda. Dice, hay un pasaje muy especial que es el que quiero tocar ahorita, que es justamente el de Jesús con Nicodemo. ¿Ok? Jesús recibe a Nicodemo de noche y fíjense, Nicodemo era un judío, ¿correcto? Se supone que esos son los de la casa de Dios, pero esa no es la casa de Dios.
¿verdad? Aunque dijera la escritura anterior, ¿verdad? En Oseas y en los versículos que leí, que sube a la casa de Jacob, pues el judío podía pensar que pues para él era el llamado, pero no es eso. O sea, el judío no tenía nada que ver, este judío, que estoy hablando de Nicodemo, aunque era sacerdote, llega Jesús y le dice: discúlpame, Nicodemo, te puedes sentir religioso, te puedes sentir de la nación de los judíos, te puedes sentir lo non plus ultra, el judío más educado, más consciente, más religioso, puedes sentirte el que se animó a venir conmigo. A pesar de que si lo hiciste de noche, ¿por qué? Pues porque sabías que si te veían los judíos que venías a hablar conmigo, te podían hasta apedrear, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Ve la actitud de Jesús con el judío y el religioso judío. O sea, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque le dice una cosa que lo pudo haber ponchado completamente. ¿Por qué? Porque este judío, ¿verdad?, llega como diciendo: soy de los meros meros, o sea, soy fulano de tal, y además era renombrado, ¿verdad? Nicodemo era conocido ahí entre la tropa, por así decirlo, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Jesús lo rechaza totalmente, lo rechaza. Y entonces, ¿qué es lo que le dice a Nicodemo? Nicodemo, si quieres conocer algo del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Amén. Tienes que nacer de nuevo. O sea, si eres judío, si eres negro, si eres blanco, si eres mujer, si eres hombre, si eres lo que sea, no tiene sentido que porque tú sientes que determinadas cosas funcionan, te van a funcionar a ti. No. Lo que tiene sentido es lo que está diciendo Jesús. Tienes que nacer de nuevo, o sea, experimentar una realidad de donde Dios solo quiere bendecirte. Dios solo quiere bendecirte. Y por eso le dice eso a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Me puedo meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo, nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Amén. Y cuando entras en la realidad del Espíritu, vas a empezar a ver las cosas. Vas a empezar a ver las cosas. Y lo que nosotros tenemos que entender es esto, ¿ok? Que si nosotros no estamos en esta realidad espiritual, hermanos, vamos a estar tropieza y tropieza y tropieza y tropieza, y pensando que las cosas se dan y pensando que esto va a suceder, y puedes hacer tu forma de vida de un hombre bueno, de un padre bueno, de un buen hijo, de un trabajador, de lo que tú quieras. Mire, amo a mi esposa, soy guardador de las costumbres de la casa, soy aceptado en la sociedad. ¿Sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. O sea, entrar en una realidad donde lo que estás haciendo es vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios es algo increíble, pero tenemos que entender que así es. Amén. Entonces, es una realidad distinta. No porque tú digas, vamos a decir, en nuestro caso, ¿verdad? Vamos a decir, somos cristianos. Sí, yo ya tengo tantos años, me bauticé. Yo ya tengo tantos años, recibí el Espíritu Santo. Yo ya tengo tantos años, estoy en una iglesia. Y las tres cosas, tú puedes decir que están claras, pero te voy a decir, a lo que Dios le importa o lo que Dios va a considerar es que estés en una nueva vida según Dios, no según el religioso. El religioso era Nicodemo, ¿ok?
Nosotros podemos, como hijos pródigos, ¿verdad?, hacer lo que hizo el hijo pródigo. ¿Qué hizo? Pidió su herencia. Señor, dame mi herencia. ¿Y sabes qué? Mi herencia, te voy a demostrar que si me la das, voy a ser un hombre de éxito. Lo dijo en el aire y no le pasó ni por acá, ni por atrás, ni por ningún lado esa realidad a Dios. Nomás vio que se apagó. Y entonces Dios esperaba que regresara. Esa es nuestra realidad. Cuando tú te sientas así que ya estás haciendo lo tuyo nada más, sean canicas que puede ser lo más tranquilo, lo más noble y lo más chencho, ¿verdad? Eso no le interesa al Señor. No le interesa nada de lo humano. Nada de lo humano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ver que nuestra realidad sea en comunión con Dios. Que no te sales de ahí. Y si te sales, para Él no te has salido. Es algo impresionante, ¿ok? Dios nos dio un modelo completamente nuevo. Vamos a pensar así. Pudiéramos descubrir nuevos misterios ocultos. El maná espiritual o lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si estas cosas simplemente son humanas, no tienen nada que ver con el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver que el ser humano nació en pecado. Nació en pecado, pero eso es lo que él cree. Este es el punto medular de la enseñanza. ¿Tú crees que naciste en pecado? ¿Quién te lo dijo, por Dios? ¿Te la creíste? ¿Te la creíste? Así de fácil es el asunto de tu vida. ¿Te creíste que tú naciste en pecado? Mira, ni Jesús dijo en varios casos, en los evangelios, creo que en Lucas y en Marcos, una cosa, que le dijeron: Señor Jesús, Maestro bueno, esto o esto otro, lo que hayan dicho ellos, ¿verdad? No recuerdo el por qué lo dijeron, pero le decían Maestro bueno. Y Jesús se volteó y les dijo: no me llames Maestro bueno, porque bueno solo hay uno, Dios. O sea, ni Jesús estaba en el ánimo de decir yo ya tengo esto, y no, el que es Dios en ti. Él sí se la creyó. Miren, el que haya nacido virginalmente nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, fíjense, no es el motivo para que Él se considere nuevo o bueno, sino después de que Él tuviese una comunión donde se estableciera en esa realidad. Si tú no te estableces en esa realidad, sigues engañado, te estás creyendo la de el hombre bueno que pide sus bienes porque ya se va y quiere hacer lo suyo. Esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay veces que nosotros estamos bien clavados en lo nuestro. Y no estoy rechazando el que tú lo hagas, porque de alguna manera tienes que hacer actividades, pero tu espíritu, tu corazón, debe saber que está en la presencia de Dios, independientemente de que si haces cualquier tipo de trabajo, que obviamente no sea una realidad totalmente contraria al reino de Dios, ¿verdad? O que sepas que de a tiro esa situación está
totalmente descalificada como para que pienses que eres un hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando ahorita? Vamos a ver con más calma esta situación. Jesucristo, ni aún habiendo nacido virginalmente, se consideró que por eso ya era X, o Juan Camaney, o el Hijo de Dios. No, ni siquiera por eso. Él tenía que encontrarse con ese Dios cuando va al monte, ¿verdad? Y tiene las 3 tentaciones y las vence. Entonces es cuando Jesús descubre que su realidad es otra. Y cuando nosotros empezamos a descubrir que esa realidad es la nuestra, entonces nadie te saca ya de ahí. ¿Por qué? Porque ya despertaste a una realidad. ¿Cuál realidad? Que solo es Dios en tu vida, que nunca naciste del pecado, nunca naciste de la carne. Desde ahí te empezaron a engañar, desde ahí te la creíste. Es una cosa de fuego este asunto de una espiritualidad profunda. Sí, amén. O sea, es que, hermano, es que yo tuve un vicio, yo tuve una debilidad, yo tuve un problema, yo tuve lo que haya sido, cualquier cosa, sácalo, porque entonces de ahí tú ya tienes entrada a vivir a otras realidades semejantes, porque tienes la manera de decir un pretexto para que tú no eres todavía lo que Dios dice. Eso es tremendo para todos los cristianos. Es algo que debe sacudir nuestras vidas. ¿Ok? Nosotros fuimos modelados en iniquidad. Estás hablando con Jesús. Jesús está presente. ¿Te estás declarando así? Después de que Jesús lo primero que hizo fue soltar ese tipo de declaraciones hasta en su propia vida. ¿Por qué me llamas bueno? No, a ver, si hay algo que hay bueno en mi vida es Dios. Porque así fue engendrado desde el principio. Desde el principio. La humanidad, por lo consiguiente, está metida en el hoyo. En el hoyo. Y no puede salir de ahí. ¿Por qué? Mientras no crea lo que Dios dice. Dios dice que somos otra realidad. Y si nosotros no nos aferramos a esa realidad, no dudes que te venga cualquiera de los miles y miles y miles de achaques y de situaciones rudas, distintas, ajenas, de horror, de debilidad, de problemas, de todo lo que te puedas imaginar. Y por consiguiente la muerte. Y que la muerte, como dijimos la vez pasada, no avisa. Pero tú estás afuera. ¿Afuera de qué? En tu órbita. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra orbitita aquí en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando una realidad tan profunda como la que aceptó Jesús. Ni yo soy bueno. El que es bueno es Dios. Y Él es el que vive en mí. Y si Él vive en mí, entonces soy una manifestación de lo que es Dios. Y entonces es el Cristo. Amén. Ese Cristo que está desde antes de la fundación del mundo, ahí mismo, y que te contiene a ti, sin que tengas que pensar que algún día saliste. Estamos hablando de un evangelio espiritual, ¿correcto? Entonces,
El ego es el que forma esta realidad de pensamiento que cree que es sabiduría. Yo tengo no solo sabiduría, sino habilidades. No. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Ok? Con claridad. El hombre no puede entender las cosas de Dios ni las percibe. Así dice el versículo. No lo apunté, pero sabemos todos que así dice, ¿verdad? El hombre natural no puede entender las cosas ni percibirlas. No puede entender las cosas del espíritu. No puede. O sea, si ahorita tienes algo de espiritual, es porque el espíritu de Cristo o de Dios en Cristo, que se casó con la iglesia, te lo están metiendo en la cabeza, en el corazón, en la vida, en tu nueva realidad. De otra manera no hay. ¿Ok? Y estamos hablando también de personas en lo natural, que se sientan que son capaces, que se sientan que son inteligentes, que tienen sabiduría, que han hecho las cosas muy bien. ¿Qué es eso? No importa que seas musulmán, no importa que seas negro, blanco, hombre, mujer, lo que sea. Acuérdense, el gran Nicodemo llegó presentando sus cartitas y le dijo Dios: papá, no hay forma de hablar conmigo si no naces de nuevo, si no entras en una realidad que no es la humana. Esta es la realidad espiritual, ¿ok? Si alguna sabiduría tienes, no es en la humanidad. Si alguna revelación tienes, no es en tu realidad humana. Es solo en la realidad divina. De ahí no vas a mover a Dios. Imagínate, fíjense qué frase tan churreada me aventé ahorita. Mover a Dios con tus brillantes ideas, con tu brillante forma de vivir, con tu grandeza de ser humano. Por favor, estamos hablando en plata. Vamos a decir, diríamos en oro, porque el oro es el símbolo de la divinidad, uno de los símbolos de la divinidad, ¿correcto? Entonces, nosotros, fíjese, y lo digo por mí, pudimos ya haber pasado, lo digo por mí, pudimos haber pasado 10, 15, 20, 30 años creyendo que estábamos en una justicia espiritual, pero era nuestra propia justicia. Y por eso pensábamos hacer esto y hacer aquello, y de repente te desesperabas y decías: ¿por qué no se me da? ¿Por qué las cosas no están jalando como debe? Pues si la Escritura, yo sabía este versículo, sabía este... ¡Ey! La justicia no es ser bueno o que obedezcas los 10 mandamientos, sino que la justicia es de Dios. ¿Ok? Entonces, la justicia, puse esta frase aquí muy interesante, es un estado al que se llega cuando se sabe que nuestra vida no era mi vida. Amén. Nuestra vida siempre ha sido la vida de Dios. Y entonces entras en una realidad de justicia. De otra manera, somos religiosos. Y le queremos hablar a Dios y decirle: pues te vengo a buscar, Señor. Y te van a decir: ¿te quieres llamar Nicodemo también?
¿Te quieres presentar con las cartas o con las credenciales de Nicodemo? Lo único que te voy a decir es, tienes que saber que has nacido en una realidad distinta. Distinta a la vida humana, que no se conoce, y además que estás en esa nueva, que es la bendición gloriosa de Dios para ti, y que no hay otra, no hay otra. ¿Estás de acuerdo? Gracias, Señor. Entonces, vamos a ver este otro pasaje también, ¿verdad? Todos nosotros tenemos la idea de que Jesús nació espiritual desde que María lo parió o lo dio a luz, porque luego dicen, no se dice parir porque eso es de los animales. Bueno, me perdonen por eso. Pero cuando lo dio a luz, Jesús dijo, esta vida se va a la cruz. Y mucha gente dice que porque nació virginalmente, agarró el patín que agarró. No, o sea, agarró el hilo de ser una persona muy espiritual. No, él abrió su corazón y dijo, Nicodemo II, o Nicodemo anticipado, o Nicodemo primario, o Nicodemo primero, tiene que morir y nacer de nuevo, y entonces ahora sí tiene vida. Estamos hablando de un evangelio rudo ahora sí, ¿ok? Estamos hablando de un evangelio de fuerza, ¿ok? Entonces, ¿cuándo nació Jesucristo? ¿Cuándo realmente entró en la gloria del Padre? En su resurrección. Ya tenía vamos a decir, ¿cómo vamos a decirle? El panorama claro. Ya lo estaba siguiendo, ya lo estaba venciendo, ya lo tenía directo, pero su realidad le dijo, no me toquen, hasta que salga yo después de la... ¿Por qué? Yo siempre me decía, ¿por qué decía Jesús, no me toquen? Porque todavía no estaba en el Padre, dice, voy al Padre, y entonces se quedó en el Padre. Y ahora es ese Cristo, ¿cuál? La creación de Dios. Amén. ¿Cuál es la creación de Dios para ti? Tú mismo, pero tienes que perecer. ¿Y pereces por qué? Porque Jesucristo lo hizo por ti ahora. Ahora es una realidad que se te está dando, ¿por qué? Gratuitamente, porque Jesús, que fue el enviado de Dios, lo hizo para que tú lo experimentaras de la misma manera, pero en tus pantaloncitos. Amén. O en tu faldita. Pero como no hay ni hombre ni mujer, en tu vida. Amén. Entonces, hermanitos, vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Dice, no es Jesús según la carne. No es conocer a Jesús después o inmediatamente después de su nacimiento humano. Estás conociendo a ese Jesús y a la hora de que lo estás conociendo, te haces en semejanza de Él. ¿Queríamos subir un escalón? ¿Ok? ¿Queríamos subir un escalón? ¿Ok? Agárralo. Siempre ha habido un verdadero conflicto real entre la concepción de Jesús y esa realidad inmaculada. La realidad inmaculada es que nunca te declaraste hijo de mujer, engendrado por tu Padre. Amén. Nunca. Hay que borrar entonces todo el plano. Hay que borrar completamente toda la realidad
que nosotros estábamos pensando que éramos espirituales y que ahí íbamos, yo a la iglesia y le entro y a veces salgo y me salgo y me revuelco y me subo y bajo y son Nicodemo, estás perdido. Vienes encima a escondidas. ¿Perdón? Sí. Llegaste a escondidas. Como diciendo, ay, que no me vean. Y además sondeando a Jesús. Calculándolo, a ver por dónde se deja manipular este. Quítate tu nombre y ponte Nicodemo. Y me lo pongo yo primero. Pero la realidad es otra. ¿Ok? Así dijeron también Jesús y Pablo. Y no es porque el pecado esté en la sangre. Porque la gente dice, pues si es que eres humana es porque tienes sangre. ¿Verdad? No tiene que ver la sangre. Lo que tiene que ver es que creas en tu espíritu que eres hecho desde antes de la fundación del mundo a la imagen de Dios. Qué chistoso que a veces salgan las predicaciones cuando hay no tanta gente y que de repente se abran los ojos de los poquitos o de los menos tantos, ¿verdad? Pero lo importante es esto, que entiendas esta situación. O sea, si entendemos que no eres nacido de mujer, estás del otro lado. Nunca naciste de mujer. Amén. Si se lo digo a mi mamá, hermano, me corre de la casa. Bastante pujó en el parto, ¿verdad? Como para que ahora le salga yo con esta. Y mi papá, no hombre, pues mi papá, ¿qué va a decir? Desheredado. ¿Por qué? Pues porque estás agarrando una realidad. A ver, es lo chistoso que decíamos a se le pone tanto énfasis al nacimiento de Jesús como nacido de mujer y de una mujer de virgen, ¿verdad? Que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan volvieron a mencionar la realidad de María. ¿Sabías eso? Ninguno de ellos tres volvieron a manejar la realidad del nacimiento de María. Entonces, es importante que estas cosillas, hermanos, las tengamos bien claras. Entonces, la realidad es eterna e inmortal. Aquí te comes una situación, pero con un gozo impresionante. La realidad es eterna e inmortal. Es que yo siempre tuve en mi corazón el deseo de vencer la muerte. Mírame a mí, que desde que conocí la doctrina, decía yo, ¿por dónde viene? ¿Y por dónde viene? ¿Y por dónde viene? Y hay que ir a agarrar la idea y hay que comérsela. Y de repente salió un Bill Britton que dijo que la realidad de la muerte no existe, que la muerte debe ser vencida, que ya está vencida, porque es lo que dicen todos los evangelios. Que la muerte está vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Vencida es la muerte por la victoria. Así dice. Y de repente salió otro por allá y otro por allá. Y me llegaban los teólogos así y me decían, vamos a ir, el último que me llegó de ellos fue Karl Barth,
que fue un maestro de maestros y declaró toda la epístola de los romanos como la epístola de la muerte inexistente. Y dice, y todos los sacerdotes, dice que no eran evangélicos, le daban premios y lo decían, ese es el non plus ultra de los últimos comentaristas de lo que es la vida cristiana. Y ya para que digan eso, después obviamente los fueron a regañar y se arrepintieron de decir lo que estaba diciendo, de decir lo que estaban ellos diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿es realidad esta inmortalidad? Sí. ¿Es invisible? Sí. ¿Es incorruptible? Sí. Tú nunca te puedes... Mira el fundamento que quiero poner ahorita. Y con esto vamos a terminar. Fíjate. Tú nunca te puedes decir atropellado por nada, porque nunca te separa Dios de su amor. Amén. Si tú piensas que esto no es cierto, manito, ni siquiera conocemos el amor de Dios. Esta enseñanza de hoy, el fundamento es el amor de Dios. Te ve muerto, te ve moribundo, te ve atropellado, te ve... ¿Cómo? Dolido, apabullado, o sea, manito, la revelación de Dios es su amor. Por el amor que te tiene, es por el que te da estos principios. Si no tuviésemos estos principios, puedes decir, no es cierto. Sí me voy a morir. Nicodemo, regrésate por donde veniste. Tienes que nacer de nuevo. O le entras y le crees, porque Dios es un Dios de sabiduría y de paz. Todavía el pobre de Nicodemo, ¿cómo le hago, Señor Jesús? ¿Me meto en el vientre de mi mamá de nuevo? Imagínense, ahí sí lo inesperado, lo imposible, lo incongruente, ¿verdad? Ahí sí le viene la revelación de su realidad humana. Por favor, ¿cómo te vas a volver a meter al vientre de tu mamá? Ya no quiero saber qué le pudo haber contestado después de esa. Nuestro Señor Jesús. Ok. Entonces, hermanos, todo esto no cabe en el corazón del hombre, pero en el espíritu del hombre le satisface, le llena. Sabe que esto es de la gloria de Dios. Sabe que un Dios no puede abandonar a sus hijos, no puede soltar la gloria de la vida que se fundó desde el principio y que nosotros nos salimos por creer las cosas de los hombres, la realidad de Adán. Se metió al árbol, comió de lo que no debería y escuchó lo que no debería de escuchar, y entonces ciertamente morirás. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Lo único
que es dádiva de Dios para ti, que te tienes que aprovechar de ella. Lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, y con eso terminamos. Porque el fruto de mi espíritu, del Espíritu de Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales dádivas, porque es una sola dádiva, y contra tal dádiva no existe ley que lo chispe de ahí. Amén. Amén. Entonces, está como para que los que estaban distraídos podamos leerlo de nuevo y escucharlo de nuevo. Porque si vuelves a hacer una pregunta, vas a oír una voz como eco acá. Nicodemo, regrésate. Ok, vamos a dar gracias a Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es tu palabra es clara, tu palabra es de vida, solo de vida. Gracias, Señor, porque manjar pones a nuestra mesa. La mesa está puesta, es tu iglesia. Venimos a ella porque recibimos lo que viene de ti, que es de Cristo, del resucitado, en el que estamos hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.